Bueno, buenas tardes. Estamos acá con nuestro profesor. En este caso todavía no somos colegas, pero bueno. Eh, Acá vamos a tener una entrevista con Lucas. ¿Cómo estás, Lucas? Muy bien, muy bien. Así que vamos a hacer una entrevista amena, comentarles un poco de cómo fue su trayectoria, su vínculo hoy por hoy con los alumnos y con los docentes, con la misma institución, con el sector o la parte de los directivos y también cómo, bueno, todo esto que no fue, la verdad, aconteciendo en medio de la pandemia. Bueno, como verán ustedes, estamos al aire libre, que por ahí lo podemos hacer, pero bueno, Sí, nada, fue todo un contexto medio complicado, medio difícil. sí, muy complicado desde lo humano, desde el vínculo con los grupos. Y bueno, también redefinir eh, totalmente las formas, las herramientas, todas las cuestiones por ahí metodológicas de enseñanza tuvo que mutar e incluso por momentos ser por ahí lo más improvisada. A principios de marzo no sabíamos si esto iba a durar poco tiempo, si teníamos que planificar por ahí para un mes de aislamiento y después volver al aula. Entonces, eso de ir emparchando sobre la marcha también hizo que el año fuera totalmente desestructurado y un poco difícil, ¿no? Y esto de no tener, nada, un manual, porque con tales como fue, no sé, tus comienzos o por qué elegiste geografía, Bien. dónde estudiaste, cuántos años tenés, cuánto hace que estás ejerciendo. Bueno, sí, como para empezar desde el principio. Yo tengo 29 años, ingresé a la carrera de profesorado de geografía con 20, después de haber hecho 2 años de otra carrera que bueno, no me gustó, no me sentí cómodo, digamos, y me terminé decantando por el profesorado, más por un interés en aprender sobre los temas de la geografía que por un interés en enseñar en aquel momento, ¿no? De hecho, empecé solo con la licenciatura en la Universidad Pública Nacional de Mar del Plata. Y obviamente durante el trayecto uno también le va despertando el interés por enseñar, y lo va viendo también como desde otra perspectiva, ¿no? Otra perspectiva que por ahí no lo veía chico, que no lo veía a los 18, a los 19 años. A los 25 más o menos entré por primera vez a un aula. Eh, O sea que tu trayectoria en la universidad fue como quien quiera decir la cosa, ¿no? Fue todo un proceso casi perfecto. Porque fue como año tras año, o tuviste Sí, algún... sí, sí, no hice la carrera en tiempos perfectos, digamos, porque yo empecé a trabajar mientras estudiaba. Empecé, bueno, hice primero mis prácticas, después ingresé por el listado 108B, suplencias, cargos provisionales y demás. Este, voy a dar una cortada ahí. No, listo, dale, sí. Eh, Trabajando más que nada por periodos cortos, ¿no? Que eso, o sea, por un lado te suma un montón de experiencia, pero por otro lado te resta en lo que es la capacidad de planificar un año entero, de pensar una materia como un curso de un año, justamente, ¿no? Eh, pero bueno, tuve ya este año oportunidad de hacer eso, de planificar por primera vez para todo el año, justo en este contexto que Claro, fue lo más y hay usual. hay una gran diferencia en que hay que marcarlo también en esto de cuando uno está en la universidad, que por ahí le faltaría eso, ¿no? Como que haya más práctica, no sé cómo explicarlo, ¿no? Que de poder tener esa base, de poder tener esa práctica en el aula o con el chico, ¿no? Sí, 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 definitivamente. Yo recién después de... A ver, esto creo que ilustra eso de una forma muy clara. Yo recién después de 4 años de universidad, de teoría, de trabajo práctico, de estudiar contenido, etcétera, eh, recién después de 4 años de universidad di una micro clase de 15 minutos para mis compañeros. O sea, en todo ese tiempo no tuve una sola experiencia de pararme frente a un grupo y explicar algo tan simple como eso, ¿no? Desarrollar un tema muy brevemente en una situación totalmente irreal, cuando es una microclase en una materia pedagógica, pero aún así, para mí fue una experiencia
riquísima en comparación a la nada que había tenido antes de eso. Que en realidad, si uno lo piensa, tampoco, digamos, es fácil porque, a ver, como está estructurada la universidad por cátedras que son totalmente autónomas, a lo mejor también es difícil para los docentes poner el momento de decir cuándo se trabaja de esa forma, ¿no? Termina quedando todo para el final, para la didáctica especial, en mi caso, por el formato que tiene el plan de estudio de nuestra carrera, ¿no? Entonces, bueno, recién en cuarto año me paré frente a un grupo, mis compañeros, y recién ya en quinto hice la didáctica específica y ahí estuve en una situación real, en un aula de secundaria con chicos. ¿Y te gustó? Me encanta, me encanta. Y bueno, y no sé en qué institución fue tu primera clase, tu primer trabajo. Las primeras clases reales, digamos, que di fueron en el colegio Esquiú, en el marco de la práctica docente. Pero bueno, eso fue un trayecto corto, si se quiere, no sé si fueron más de 8 clases, ahora no recuerdo exactamente. Encima me tocaron todos feriados en el medio de las prácticas, quedaron un poco truncas, cumplí con lo mínimo, con la cantidad de horas que me pedían. Después, bueno, ese mismo año ya empecé a agarrar suplencias y trabajé en la técnica 3, en el colegio Mariano Moreno, en la 22. Que no es fácil tampoco tomar suplencias, o sí. Por ahí en O sí, geografía o sí digo tomar horas, digo, es fácil, digo. no es fácil para nada, digamos, titularizar. Quiero que transmitas, digo, siendo una persona tan joven Sí. y que yo doy fe que está tan capacitado, digo, nadie te mira mal o te hay un recelo de por qué tomas estas horas o esta institución, o viste que hay muchos que por ahí siempre eligen diferentes instituciones o colegios o el sector privado. Sí, sí, es complejo. Por ahí yo, en ese sentido, tuve, si se quiere, la suerte de haber entrado más tarde a la carrera, ¿no? Por ahí chicos de 23, 24 años que están tomando ahora, yo por ahí tardé un poquito más. Y no es que te miren con recelo, para nada. O sea, yo creo que me he sentido muy acompañado por las personas que me he cruzado, ya sean colegas, ya sean directivos, en el sentido de que me puedan apuntalar un poco y liberar un montón de dudas que uno va teniendo cuando ejerce. Vale para cualquier trabajo, ¿no? O sea, vale para cualquier trabajo, vos trabajas en una empresa, en cualquier lado, siempre vas a necesitar a alguien que tenga un poco más de experiencia que vos en el laburo y te pueda ir llevando con algunas cuestiones. En mi caso, la dificultad más grande no fue ni de contenido ni de manejo de grupo, pero sí me choqué un poco contra la pared con la cuestión burocrática, con la cuestión de cómo manejarme con Dentro el tema de él, planillas, con el tema cierre del trimestre. Bueno, ni hablar que me he encontrado también en situaciones medio extrañas, como por ejemplo tomar un curso el día que cierra el trimestre y no haberlo tenido en todo el trimestre. Entonces esto de pedirle prórroga a los directivos que me permitan como una excepción cerrar el trimestre un poco más tarde, juntar algo de nota, poder evaluarlo, según algo que se supone que vieron, pero yo no estuve. O sea, y sin conocimiento, ni solamente de los chicos, ni claro, digamos, del margen ahí de los directivos. exacto, a veces nos enfrentamos en la práctica real, a veces nos enfrentamos a situaciones que desde lo pedagógico son súper fracaso, cuestionables, como la quieras llamar, y uno, bueno, a veces hay que aprender. Sí, ahí va. Bueno, no sé si tenés alguna anécdota o algún acontecimiento o algo que haya surgido en tu transcurso, tu trayectoria. Sí. A ver, por ahí es poco tiempo, pero a la vez se suman muchas vivencias o cosas que uno se acuerda, ¿no? Yo tengo la imagen del primer día que estuve frente a un aula, ¿no? O sea, sacando las prácticas, que es por ahí un ambiente como más cuidado, si se quiere, porque tenés al titular de la materia y demás acompañándote, ¿no? La primera vez me encuentro solo frente a un curso, una suplencia, en la cual yo, bueno, uno va con todas las inseguridades de la ocasión, ¿no? Del hecho de estar por primera vez parado frente a un curso solo en escuela. Y me pasa que un chico llega como, no sé, 20 minutos tarde, entra tarde a mi
a mi hora, a lo cual yo por ahí me lo tomo como algo que, no, el profesor es nuevo, entrar cuando se me cante a mí, qué sé yo. Y bueno, lo reté al chico, le dije que no podía llegar a esa hora que había llegado, no me contestó, no dijo absolutamente nada, solamente fue a sentarse. Y este chico estaba rengueando, ¿no? Yo no le di ni importancia al detalle en ese momento, y cuando transcurre la hora se me acerca un chico, otro compañero, y me dice por lo bajo, me dice, no, profe, me dice, este Pepito, no importa el nombre, me dice, el año pasado se fracturó la pierna, ¿no? Dice, como no tenía obra social, tuvo problemas para hacerse atender en el momento, lo atendieron tarde, entonces no se recuperó bien y ahora lo tienen que operar de vuelta y por eso está rengo. Y dice, y como está rengo, cuando baja del colectivo tiene que caminar muchas cuadras hasta acá, porque encima el colectivo que tiene para venir a la escuela lo deja lejos, entonces llega tarde porque es lo que tarda en caminar desde la parada del colectivo hasta la escuela, me dice. Y yo me quedé helado, obviamente era una situación que no me esperaba. Yo hice una lectura de la situación totalmente fuera de contexto, y bueno, creo que ahí más temprano que tarde, así de golpe, también aprendí a esto de por ahí uno a veces va como a la defensiva contra los grupos y si los chicos se portan mal hace esa lectura de que lo tomás medio personal o que es contra uno o que te están midiendo, y justamente lo que ahí aprendí así de golpe es que muchas veces son prejuicios mal sí, opiniones mal formadas, ¿no? Claro, y esto de poder tener eso, como dicen, ¿no? De esto del docente-alumno, tener como ese respeto, de poner eso dentro del aula, más como ahora en esto, los medios de comunicación, ¿no? Te dicen de que Sí. ya hay otras cuestiones dentro del aula, como que el alumno, ¿no? Es un poquito más aguerrido, o no le importa al Sí, no, otro, yo creo y que, vos ya vas con ese, como con ese escudo claro, ante cualquier repercusión o cuestiones que pasan en este caso, y sin eso también de esto es lo que vos decías, ¿no? De juzgar o de prejuzgar. exacto, exacto. Y que fíjate la diferencia que cuando uno se despoja de todos esos prejuicios, de todas esas cosas infundadas, me pasó lo contrario en un curso que se suponía que era el peor de la escuela, que yo lo tuve, y que, digamos, con el transcurso de las semanas, también era una suplencia, con el transcurso de las semanas yo voy viendo esa situación, porque me escucho cosas que dicen otros profesores, los preceptores, no sé qué, que un poco más y me decían, pobre de vos que te tocó este curso, y para mí no era así, lejos estaba de ser así, pero lo viví desde otro lado y seguramente si hubiese tenido esas conversaciones antes y hubiese fundado esos prejuicios antes de entrar a ese aula, seguramente la experiencia hubiera sido totalmente distinta. Y ya que tocas ese tema, es vos cómo te vinculás con el resto de tus pares, ¿no? Con los otros docentes. Sabemos este cambio Sí, hoy por hoy en la geografía, en cómo se da, y a su vez esta eh, esta interrelación que tiene con las demás sí. disciplinas, ¿no? Bueno, todavía no he tenido grandes experiencias en lo que es, por ejemplo, trabajar en AEP, trabajar articulando en serio con otras materias. Lo he hecho en experiencias muy acotadas y me ha resultado una experiencia muy positiva y copada, pero todavía no he llegado por ahí a implementarlo del todo eso. En cuanto a lo que es la línea y el diseño, a mí me gusta cómo está planteado dentro de todo el diseño, que tiene una beta muy social, está encarado por ahí desde una corriente un poco más crítica que, al menos que la geografía que cursé yo cuando yo fui a la escuela. Y bueno, Claro, ya no es más esto como se decía antes, ¿no? Te enseñan las capitales, los sí, países tal cual. y chao. Yo viví un momento de transición, o sea, yo no lo viví tan así, pero tampoco del todo como es ahora, como es el diseño actual, ¿no? Yo egresé de la escuela en 2009, creo, y no quiero decir una burrada, pero me parece que este diseño está vigente eh, desde 2010 o 2011, no estoy seguro, y además se fue implementando escalonadamente, ¿no? Capaz que cuando yo estaba terminando
el colegio en 2009, los chicos de primer año de secundaria ya estaban con el plan nuevo, pero se fue implementando año a año. Claro. O sea que yo cursé el viejo polimodal, digamos. Y no resulta chocante, digo, o si no, o voy a reformularla, o por ahí, ¿no fue chocante en algunas entrevistas o en alguna, cuando tomaste horas, te acercaste a la misma escuela y el director o la directora te... Ah, no, ya volvemos a eso de prejuzgar, ¿no? A ser tan joven, tener que encarar un aula. Sí, a mí no me pasó tan así. Quizás tengo la ventaja de que entré un poco más grande en el sistema, en el sentido del momento en que entré a la carrera, ¿no? Hay chicos de 23 años que ya están recibidos o a punto de recibirse y empiezan a dar clases. Yo por ahí tardé un poquito más en eso. Aparte hice toda la carrera siempre trabajando, o sea, los últimos años por suerte trabajando en la docencia. Pero antes estudiaba y trabajaba de otras cosas y bueno, también se me estiraron un poquito esos tiempos. Pero bueno, no, yo lejos de sentir ese choque contra los directivos, contra la escuela, creo que justamente lo que más me costó al entrar en el sistema, por ahí no fue la parte de manejo de grupo, la parte curricular, manejo de contenidos, pero sí la parte burocrática, administrativa, no sé cómo llamarlo, de completar planilla, el saber qué pasos tenía que seguir en determinadas situaciones, y en eso siempre me han ayudado, ¿no? Nunca, por suerte en las instituciones que estuve, nunca me encontré con un problema en ese sentido, sino que de parte de los colegas, los directivos me han allanado el camino y me han ayudado, ¿no? Hay que apostar a eso, ¿no? A la gente joven, al nuevo material, seguro, ¿no? Y seguro, ayudar constantemente. Seguro, porque creo que también estamos viviendo, bueno, con la pandemia y con esta inclusión medio forzada de un montón de tecnología que ni se pensaba en la educación. Bueno, creo que se aceleró eso, pero estamos en un momento de transición que no sé en qué va a terminar, pero seguramente una escuela distinta, una escuela con otra mirada y con otras tecnologías puestas al servicio de las clases, ¿no? Y bueno, también creo que de los profesores jóvenes, de los profesores que se han formado ahora, con herramientas de ahora, también se valora eso. Porque creo que la escuela tiene que tender hacia a replanteo. Yo no quiero hacer futurología en este sentido, ¿no? Pero sí creo que tiene que haber por lo menos que se tienen que empezar a incluir otras herramientas nuevas. Sí, no vamos a hacer justo futurología con el tema de la pandemia y todo lo que conlleva, pero lo bueno también de tener gente joven y capaz y preparada también lleva a que tengan esa vivencia, ¿no? O ese contexto que hayan sufrido o también prevalecido cuestiones y cosas que hoy por hoy alumnos tienen en su trayectoria dentro de lo que es la primaria, porque también venimos a esto vos que referías, de procesos educativos que fueron modificándose también en el, valga la redundancia, el mismo transcurso de ese proceso, ¿no? Esto de en los 90 que el octavo y noveno, después se cambia al polimodal, después otra vez a la educación secundaria básica. Sí, creo que es súper complejo como para resumirlo así en una sola acción, digamos. Creo que por un lado el hecho de ser por ahí más jóvenes te ayuda en algún punto a acercarte al estudiante, pero también va más allá de eso. Creo que el acercarse al estudiante es una cuestión de actitud hacia el estudiante, hacia la actitud hacia el curso y no necesariamente solo de la edad que uno tiene y del trayecto que uno tiene. Creo que en eso también hay que hacer mucho hincapié, ¿no? En cómo nos paramos frente a un grupo. Y ahora que decís eso, me hace ruido y quería preguntar cómo tomás vos las medidas, ¿no? De los docentes, esto de, bueno, sí, acato el paro, no doy clase, no sé, más poniendo ahora un año sin actividad dentro del aula. Sí, bueno, yo este año en particular creo que hubo reclamos que quedaron tapados, creo que hubo cuestiones por ahí donde el sindicato fue poco representativo, digamos, de la mayoría de los docentes, creo que eso ha quedado claro. Estoy hablando al menos de lo que está pasando en este contexto, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, lo que yo vi, digamos,
otras organizaciones. Sí, pero voy al para hecho hablar de con que por nosotros. ahí, digo, viste esto que siempre, como está catalogado el docente, que siempre no va a clase, hace No, reclamo. no, sí, el reclamo es justo, digamos, yo creo que a veces nadie quiere tener menos clases, digamos. Eso nunca es el motivo, un par creo que es la lectura más superficial y menos justa, digamos, de lo que es un reclamo salarial. Pero bueno, ha habido muchas ocasiones también en las que no se nos ha escuchado por otra vía. Que lo hemos visto también en la historia, ¿no? Muchas veces respecto a esto de no solamente no se ha escuchado, sino a veces estas represalias que se han tomado de reclamos. La Sí, historia seguro, misma no seguro. nos ha brindado eso. Bueno, Lucas, yo no sé si querías vos agregar algo más. Yo en mi caso te preguntaría qué ves positivo o qué hay positivo dentro de toda tu trayectoria o qué pensás. Como positivo de la docencia, creo que muchas cosas. Al fin y al cabo, uno, si no, quizás no seguiría acá.